Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Más revelaciones en el caso de la denuncia contra la vicepresidenta Alejandra Vicuña. La ex asambleísta Sofía Espín tuvo en su poder la declaración juramentada que acusa a la vicepresidenta de cobrar diezmos. La tuvo antes de que se haga pública. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Así lo confirma la coordinadora del bloque de gobierno en la Asamblea, Jimena Peña. Enseguida veremos las imágenes de cuando Espín, el día de la sesión en la que fue destituida, tenía en sus manos los documentos que contenían la denuncia. Este fue el momento en el que Sofía Espín, minutos antes de ser destituida el 13 de noviembre, se dirige a la morenista Jimena Peña. Después de quedarse por unos minutos allí, recorrió algunas curules morenistas con este documento en mano, que hasta este martes en la noche se conoció era la declaración juramentada que señala a Vicuña por supuestamente cobrar diezmos. Fue la vicepresidenta de la República quien hizo público esta presión. Tenía que operar como vicepresidenta de la República y del Movimiento Alianza País, tenía que operar para evitar su destitución. Caso contrario, lo haría público. Y es que así lo confirma la coordinadora de la bancada morenista, Jimena Peña. Se acerca a mi curul y pues ella me comenta que si es que no se operaba para suspender la votación, ella iba a usar esos documentos, nos íbamos a quedar sin vicepresidenta prácticamente. Yo le vi, la verdad estaba bastante alterada, estaba llorosa, yo creo que fue por la misma situación mismo, ¿no? Entonces la verdad yo le dije, vamos a votar ya, y efectivamente después de breves minutos íbamos a votar. Entonces después ella cogió y se retiró con los documentos. Aunque los asambleístas del bloque correísta dicen que no conocían de tal documento, incluso el abogado y compañero de Espín en el bloque sostiene que deben probar las acusaciones que realiza Vicuña. Inaudito que se pretenda de forma inadecuada responsabilizar a la bancada, a una ex legisladora de la Revolución Ciudadana respecto de denuncias que han sido públicas. Nosotros no teníamos conocimiento de esa declaración juramentada, simplemente son cortinas de humo, cada uno que responde en función a sus acciones. Lo cierto es que luego de intentar salvarse y no lograrlo, Espín salió ese día del pleno visiblemente molesta. Y 15 días después, se sabe por qué. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El bloque legislativo de Creo recoge firmas para presentar la solicitud de juicio político contra María Alejandra Vicuña. El trámite se demorará hasta que la nueva Corte Constitucional se pronuncie. 6 asambleístas ya han firmado la solicitud de juicio político en contra de Vicuña, y no solo de la bancada de Creo, sino también del correísmo. La causal por la que buscan enjuiciarla políticamente es por concusión, que está establecida en el artículo 129 de la Constitución. El peculado, concusión y cohecho son delitos imprescriptibles, por lo tanto, independientemente de cuando se hayan hecho, son los que inhabilitan a la funcionaria. El único problema de este proceso es que no hay Corte Constitucional que dé un dictamen para seguir con el enjuiciamiento político. El proceso tiene que iniciarse independientemente de que no haya corte constituida todavía. Aunque para algunos el tema no pasa por un juicio político. Por el momento, porque no es a la función de vicepresidenta de la República esta situación, sino a su función como ex asambleísta. Habría que chequear justamente esa implicación, toda vez de que en este momento y dentro de los plazos que tenemos, se podría hacer una acción política y de fiscalización también en el ámbito de la vicepresidencia. Alguien que hoy ocupa la vicepresidencia y cometió un delito contra la administración pública en cualquier momento, delitos que no prescriben, pues no merece obviamente estar en el cargo. Otra opción es que avance el proceso penal y se requiera de la autorización de la Asamblea para enjuiciarla, aunque también hay una tercera opción, la que señala Luis Fernando Torres. Aplicar la norma por la cual puede destituir directamente a la vicepresidente cuando lo que ha hecho causa verdadera conmoción interna. Allí se requiere las 2/3 partes de un procedimiento sumario al interior de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, en la Asamblea no se descarta la creación de una comisión para que empiece la investigación a la segunda mandataria, que está salpicada por el escándalo de los diezmos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A pesar de haber anunciado presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por las acusaciones que la involucrarían en un presunto caso de cobro de diezmos a funcionarios legislativos cuando era asambleísta de Alianza País, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña no acudió ante este organismo. Según comunicación de vicepresidencia, en horas de la tarde desarrolló actividades de despacho que no le permitieron cumplir con esta actividad que anunció un día atrás.
Y la vicepresidenta Vicuña, al defenderse de la acusación, aseguró que la denuncia se da porque no se dieron a un chantaje. Sin embargo, no negó la existencia de las transferencias. Dos juristas opinan que debería pedir licencia para poder defenderse. 24 horas después de que nos enterábamos que las acusaciones de cobros de diezmos alcanzan a nuestra segunda mandataria, María Alejandra Vicuña reaccionó en una rueda de prensa donde no aceptó preguntas y tampoco negó transferencias. El señor Sacbay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos, y particularmente de gobernador de la provincia de Morona, Santiago. Para estos dos juristas, este era el momento de negar los depósitos. Es que es muy difícil ya defenderse de este tema. Si está la constancia de los depósitos, está la declaración jurada de la víctima de este delito, está la admisión de ella de que hay esas transferencias. No veo qué puede más decirnos. Vicuña aseguró que las transacciones se hicieron de forma voluntaria. Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País, del cual somos cofundadores, lo hemos hecho, y me incluyo en condición de militante, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes. Pero esos valores deben ingresar a la caja del partido y tener la transparencia necesaria para cuando alguien le reclame, decirle, sí señor, recuperamos tanto, aquí está el valor que cobramos, se invirtió en tanto y tanto y tanto a la propia militancia. Hernán Pérez Luz dice que esto es indiferente. Eso no está bien, porque los funcionarios públicos no son de propiedad de los partidos, son personas financiadas por nosotros. Sin embargo, la segunda mandataria abiertamente dijo saber quién está detrás de esta denuncia. Era precisamente Andrés Páez y lo que él denomina los correístas. Por eso presentaré la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Con el anuncio de la fiscal general subrogante de abrir una investigación de oficio para investigar este caso, quienes opinan aseguran que también deben llegar las decisiones políticas e incluso las personales. Debería retirarse de sus funciones y decirle hasta tanto se aclare y probar mi inocencia una vez más, yo me retiro para que la justicia siga. Sí debería el presidente en privado, creo, pedirle que se retire del cargo, que renuncie o que pida una licencia. O puede el Congreso, la Asamblea Nacional no puede quedarse cruzado los brazos. Dayana Monroy, 24 horas. Y hace pocos minutos el presidente Lenín Moreno en cadena nacional se refirió al tema de la denuncia en contra de la vicepresidenta de la República. Aquí sus expresiones. Conciudadanos, se han presentado denuncias contra la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente. Nos ha costado mucho trabajo volver a la institucionalidad. No perdamos el camino avanzado. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio. Nos hemos acostumbrado, en la vida social, política y familiar, a juzgar y sentenciar a las personas sobre la base de la acusación y a veces del chisme. Y es hora de que dejemos de lado la lógica de la revancha. Dejemos que las instancias correspondientes hagan su trabajo. Ya es hora de que aprendamos a ser objetivos. Esto es transparencia. Esto es democracia. La lección para nuestros jóvenes es que seamos los primeros en reconocerlas y respetarlas. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dice que el tema es muy grave y que la acusación deberá ser comprobada y responder ante la justicia. Yo creo que el tema es muy grave. Yo creo que hay una acusación, debe probarse. Y si se prueba, la persona acusada y que se le comprueba una incorrección, debe responder en lo jurídico ante la justicia ordinaria y en lo político ante la Asamblea Nacional. Y si no se prueba y si la persona es inocente, pues debería sancionarse al calumniador. Y hacemos una nueva invitación, esta vez de forma pública, a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, para que nos acompañe en el espacio de entrevistas de la mañana, con Daney Nostroza o con Liz Valareso, para conversar sobre las denuncias presentadas en este noticiero. El representante de la compañía Gota Azul, ahora detenido, Carlos Bravo, entregó más de 300 correos para que sean incluidos en la investigación del presunto delito de peculado en la SECOM. Fiscalía tiene hasta este viernes para realizar las pericias correspondientes.
A solo 2 días de que culmine la instrucción fiscal dentro del caso de presunto peculado respecto al manejo de fondos para la organización de los enlaces semanales del expresidente Rafael Correa, las diligencias se acumulan. Hasta el viernes se deberá realizar la recepción de testimonio anticipado del ex coordinador general de la SECOM, Pablo Llanes. La defensa de los implicados en este caso reprocha que Fiscalía haya solicitado que el procedimiento se realice a través de la Cámara de Gesell. Se lo realiza principalmente para las víctimas y las víctimas esencialmente de delitos de naturaleza sexual. Entonces no se explica el por qué motivo la Fiscalía pide que se haga este testimonio anticipado por medio de un psicólogo. Se puede evitar que él dé algún tipo de respuestas que pueden servir para la investigación. Tenemos el derecho y no nos pueden negar el realizar preguntas en este testimonio anticipado. A más de ello, el representante de la compañía Gota Azul y proveedor de la SECOM, Carlos Bravo, a través de su abogado presentó a Fiscalía más de 300 correos electrónicos, en los que, según dice, existirían datos sensibles de varios funcionarios públicos que trabajaron en la SECOM e incluso ahora cumplen funciones como servidores públicos. El plazo para realizar las pericias es el mismo. Hay que justificar precisamente cuál es la relevancia de estos documentos. Si hay que investigarlo, tienen que investigarlo. Porque quien sugirió la contratación de Gota Azul fue el actual secretario, el señor licenciado Andrés Michelena. Fiscalía pidió prisión preventiva para 5 exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación por el delito de peculado el 29 de octubre de 2018. Esto luego de que Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal en el manejo de fondos para la organización de las sabatinas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Mientras la Fiscalía investiga los movimientos financieros y las conexiones con otros procesos de televisión satelital y de Telconet, la Superintendencia de Compañías las interviene. Las dudas se incrementan por los posibles vínculos entre Ricardo Rivera y el empresario Tomislav Topic. 2 de junio de 2017, el mismo día que Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, era arrestado por la fuerza pública. Agentes de la Fiscalía General del Estado allanaban las instalaciones de televisión satelital. Un mes después, en julio, la firma Telconet también aparecía en esta historia, cuando el empresario Tomislav Topic fue llamado a rendir su versión libre y voluntaria en el caso Odebrecht. Ahí el empresario confirmaba que con Rivera mantenía un vínculo empresarial ligado al mundo de las telecomunicaciones por más de 4 décadas. La Fiscalía ponía la lupa sobre todo en 2010, cuando la compañía de Topic decidió ingresar al negocio del cable submarino. Admitió el empresario que en ese año Rivera ofreció conectarlo con inversionistas chinos, pero que la negociación no se concretó. El tío del ex vicepresidente, según recogen dichas investigaciones, lo puso en contacto con otra empresa, la brasileña Odebrecht, pero que ante una confusión declaró Topic decidió abandonar la operación. El empresario entregó a la Fiscalía $2,5 millones que recibió en las cuentas de Telconet, pero que aseguró no conocer su origen. Otras transacciones vinculan a Telconet y televisión satelital. En junio de 2017, Topic reconoció haber entregado $5,7 millones en servicios de datos a la estación televisiva vinculada a Rivera, que esos pagos se realizaron a manera de canje, dijo el empresario. Otras revelaciones vinieron de boca del abogado de la ex esposa del empresario, quien sostuvo que dentro del llamado testamento de Topic se menciona al tío del ex vicepresidente, con quien incluso llegaron a compartir el mismo abogado en diferentes procesos. Hoy a estas 2 empresas las une un nuevo hecho. Ambas están intervenidas por la Superintendencia de Compañías, que con la acción, según manifiesta en un comunicado, se busca propiciar la corrección de irregularidades detectadas. En el documento no se detalla los nombres de las empresas intervenidas, mientras que el intendente nacional de la entidad prefiere no referirse al tema. No estoy autorizada, información oficial. Quienes sí lo han hecho son precisamente las empresas hoy intervenidas. Televisión Satelital rechazó la medida con la suspensión de su programación, mientras que Telconet minimizó el tema, señalando en un comunicado que la acción se efectúa luego de que la empresa no presentara algunos documentos contables. Carlos Acoto, 24 horas. Como parte de la agenda por las fiestas de Quito, hoy se encendió el pesebre en el Panecillo, donde los quiteños y turistas desde esta noche podrán apreciar esta obra que empezó a armar desde octubre del mes pasado. Paul Cuello se encuentra en el Parque Chimbía, donde nos cuenta todos los detalles. ¿Qué tal, Milton, Diana, amigos televidentes? Gracias, buenas noches. Así es, como parte de la agenda de las fiestas de la capital, hace pocos minutos se encendió ya el pesebre metálico en el Panecillo. Nosotros
nos encontramos en el Parque de Lichimbía, donde se realizan algunas actividades por el encendido. Según las autoridades, para la elaboración de esta estructura se trabajó desde el mes de octubre en la conformación de 9 figuras que integran la escena del nacimiento. El pesebre gigante está compuesto por San José, la cuna del niño Jesús, Melchor, Gaspar, Baltasar, la estrella de Belén, el burro y el buey. Y se utilizaron, según mencionaron, 19.200 bombillos y 1.200 metros de luz aproximadamente para encender las figuras. El ingeniero de la obra mencionó cuáles fueron los trabajos para realizar la estructura. Escuchemos. Cambió toda la estructura, se cambiaron las bases, se cambiaron los sistemas de anclaje, etcétera. Todo está con absoluta seguridad, con estructuras nuevas, de manera que existe la seguridad suficiente para que la ciudadanía pueda disfrutar. Además, se tiene previsto que se enciendan otras partes de la capital, como el túnel de San Juan, la avenida Ajaví, el mercado mayorista, entre otros. Así que los quiteños tenemos gran variedad para disfrutar en estas fiestas. Seguimos con ustedes en estudios, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Paul. Gracias por la información. Vamos a una pausa. Así es, amigos. Ya regresamos con más noticias aquí en 24 horas. Más noticias. La revisión de la designación en las juntas provinciales electorales será progresiva y los consejeros nacionales entrarán a revisar también el orgánico funcional de toda la institución. Los consejeros nacionales electorales decidieron revisar las designaciones en las juntas provinciales sin prisa y sus miembros serán cambiados paulatinamente si es necesario. Será gradual. No hay ningún problema en que algunas de ellas sean reemplazadas, 1 o 2 vocales, eventualmente. Aquello no está en contra del proceso electoral, simplemente se busca garantizar la mayor transparencia. Ya no tienen una fecha para anunciar los cambios, irán revisando y designando a personas que cumplan el perfil hasta la próxima semana, dicen. Pero lo importante es que todas las juntas están ya operativas, según aseguran. Debo afirmar que las juntas provinciales están funcionando. Obviamente, con algunas dificultades en algunos casos, sin embargo, hay las estructuras suficientes para llevar a cabo adelante el proceso de inscripción de candidatura, que es el trabajo inmediato que se está realizando. Sin embargo, ya transcurren 7 días de la convocatoria oficial a elecciones y las juntas provinciales electorales recién se están organizando, o al menos es el caso de Pichincha. Aquí en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha recién se eligieron autoridades la noche de este martes. Hay mucho nerviosismo entre los funcionarios por el anuncio de revisión de las designaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Ningún funcionario de esta delegación accedió a conversar con nosotros. Hay incertidumbre entre empleados y funcionarios. Estos últimos no se sienten firmes en el cargo hasta que concluya la revisión anunciada por los consejeros nacionales y los empleados en general, porque ahora los consejeros nacionales decidieron revisar también el orgánico funcional del CNE a nivel nacional. Hay que tratar de evitar que se afecte la eficiencia y para eso tal vez tenga más celeridad. Porque aquí los procesos no pueden parar, ahí sí hay un cronograma electoral que hay que cumplir. El tema de la revisión del orgánico funcional es un tema urgente, porque tiene que ver con la eficiencia en cuanto a la atención a los problemas que se presentan en el desarrollo de un proceso electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente Moreno estudia la posibilidad de conceder el indulto a la estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, Sara Velástegui, quien fue sentenciada a 40 días de cárcel por denunciar irregularidades en dicho centro. El tuit del mandatario dice lo siguiente: he dispuesto al Ministerio de Justicia que elabore el informe para dar paso al indulto a Sara Velástegui. Somos un gobierno que protege la libertad de expresión y que lucha frontalmente contra la corrupción. Defenderemos siempre el libre pensamiento de todos los ecuatorianos. Los trabajadores del clausurado Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil quisieron ingresar a sus áreas de trabajo, como lo dispuso un juez constitucional, pero fueron impedidos. El Ministerio de Salud dice que la situación legal está en el limbo. Como lo habían advertido los trabajadores del neumológico. Venimos a cumplir lo que dice la sentencia. La sentencia del juez Roberto Angulo de este noviembre que dispone la reapertura del local, pero no pudieron ingresar a sus puestos. Un piquete policial se hizo presente y lo impidió. El que estaba al mando les dijo que la situación legal del local
está en el limbo, porque el Ministerio de Salud también tiene su propia sentencia, la que emitió en febrero pasado la jueza Soledad Moreno. Sentencia que dice que el Ministerio de Salud Pública no ha vulnerado derecho constitucional alguno. La pregunta es a cuál de las dos sentencias se les hace caso. Por eso la Procuraduría General del Estado ya intervino. Y mientras haya el resultado del procedimiento de esa última entidad, el Ministerio de Salud hemos interpuesto contra el juez Angulo una queja. Y los trabajadores también impulsan sus propias quejas, apuntando a las autoridades. Al no cumplir esta sentencia emitida por el juez, tendría que ser sancionada con la institución. Y en medio de esto, otra denuncia. Se habría hecho una repotenciación en la infraestructura del hospital meses antes de que se clausure. Una repotenciación onerosa. ¿Por qué la hicieron? ¿Y por qué cerraron el hospital? Hubo áreas que sí fueron repotenciadas y no todas. Sin perjuicio de eso, nosotros hemos pedido el 10 de enero del 2018 a la Contraloría General del Estado que determine si existen indicios de responsabilidad civiles, penales o administrativas. Ellos apuntan a los que gerenciaron, pero aún la Contraloría no se ha pronunciado. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. No tenemos acceso a ello. En Limón, Indanza, provincia de Morona, Santiago, se elabora intensamente para evitar que nuevas lluvias causen más deslizamientos en los alrededores de la ciudad de General Plaza Gutiérrez. Según el alcalde del cantón, al momento hay 118 personas afectadas. Intenso es el trabajo para evitar que las constantes lluvias que soporta la ciudad de General Plaza Gutiérrez en el cantón Limón, Indanza, provincia de Morona, Santiago, provoquen más deslaves, que por el momento tiene a más de un centenar de personas sumidas en el miedo. Imagínense cómo estamos, en una situación pero muy alarmante. Preocupados, ya da miedo estar aquí. Yo en las noches me voy a dormir abajo. Para evitar más tragedias, Freddy Torres, alcalde del cantón, señala que se está construyendo canales en las partes altas de la ciudad para controlar las corrientes de las aguas lluvias. Los puntos críticos de la última lluvia del día anteayer abrió 2 puntos críticos más, entonces están cerca de 117 como ciudadanos afectados. Tenemos la problemática de que mientras continúe el invierno sea creciente por los diferentes puntos críticos que han sido afectados en estos diluvios que estamos teniendo. Mientras esta es la imagen de la ciudad, ahora rodeada de deslizamientos de tierra, las ayudas para los afectados continúan llegando hasta la curia local, a donde asisten los contribuyentes. Solidarizamos con nuestros hermanos de Limón, Indanza, hoy caídos en desgracia. Aquí ustedes son testigos que inmediatamente llega a la casa, inmediatamente pasa a las manos de los que lo necesitan. Sin embargo, por la magnitud de los daños y para reparar los mismos, desde el COES indicó que se requiere de más maquinaria y apoyo desde el gobierno. En Limón, Indanza, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. En San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, las autoridades informaron de la captura de un colaborador de la organización delictiva Oliver Sinisterra. El sujeto además está relacionado con el atentado al cuartel de policía de San Lorenzo, entre otros hechos delictivos. La captura del colaborador de alias Guacho se realizó en las cercanías del poblado La Herradura, de la parroquia Ricaute del cantón San Lorenzo, zona selvática y cercana a la línea de frontera con Colombia. Se determinó que esta persona, a través de otros miembros de la organización delictiva, participó en el atentado terrorista al cuartel de policía de San Lorenzo el 27 de enero del presente año. Sobre él pesaba una boleta de detención por el delito de delincuencia organizada y terrorismo. Las autoridades presumen que este ciudadano abastecía al grupo irregular y albergaba en su propiedad a personas de la organización delictiva Oliver Sinisterra. Este ciudadano les abastecía de víveres e insumos a los miembros de este grupo armado residual. Posteriormente retornaban al vecino país de Colombia. Además, este individuo alertaba a la organización delictiva de la presencia de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la zona fronteriza de este cantón. Las autoridades policiales realizaron un operativo a gran escala en la zona, ya que gracias a los trabajos de inteligencia policial lograron ubicar la casa donde se estaba escondiendo R. Mina. Al sitio solo se accede por vías de tercer orden y más de 1 hora de caminata a pie. Se montó un operativo especial hoy en la madrugada con el señor fiscal, con las autoridades de inteligencia y los grupos tácticos de la Policía Nacional que están trabajando acá en San Lorenzo. El detenido fue trasladado vía aérea a la cárcel de La Tacunga. Desde San Lorenzo, Carlos Chamorro, 24 horas.
Más de 3 toneladas de droga fueron decomisadas en menos de 24 horas en las provincias de Manabí, Guayas y Galápagos. Los operativos dejaron 2 personas detenidas. Cantón Sucre, provincia de Manabí, en una zona montañosa de la parroquia San Isidro, la policía encontró ocultos en 2 bodegas subterráneas de una finca 2.100 bloques de droga. Los bloques estaban envueltos en cintas de embalaje y con diferentes logotipos. El peso total, 2.5 toneladas de cocaína. El valor en el Ecuador de esta droga es de $4.898.884. Se ha retirado del mercado 25.783.600 dosis. Según información policial, la ubicación de la finca servía como punto estratégico para el acopio de los narcóticos. La idea era guardar en Manabí a través de lanchas a mar abierto y llegar a Centroamérica y Estados Unidos. Mientras que en Galápagos, una embarcación guardacostas de la Marina de Estados Unidos, durante un patrullaje por aguas del norte de las islas, abordó el navío de nombre Tiffany, que navegaba transportando sustancias sujetas a fiscalización. Se encontraron 300 kilos de cocaína. 2 personas fueron detenidas. El alcaloide junto a los tripulantes del navío fueron entregados a la lancha guardacostas San Salvador de la Marina de Ecuador. Los decomisos continuaron en el Golfo de Guayaquil. En uno de sus canales interiores, la Marina encontró 4 sacos de yute en cuyo interior había decenas de bloques de cocaína. A la fecha, la policía ha decomisado alrededor de 13.5 toneladas de droga, producto de los operativos efectuados en todo el país. Joana Ramos, 24 horas. Toda la vida. Miles de personas salieron a las calles en Colombia durante el paro nacional denominado la Gran Toma de Capitales. Exigen más recursos para la educación, replantear la reforma tributaria y un aumento de salarios para los maestros. Miles de estudiantes, campesinos, sindicalistas e indígenas iniciaron una nueva jornada de protestas en Colombia. Exigen al gobierno de Iván Duque que replantee la reforma tributaria para 2019 y destine más recursos para la educación. Esta paralización ya es considerada como la más grande del año. Decenas de vías fueron cerradas y las principales movilizaciones se realizaron desde distintos puntos de Bogotá. El pasado mes de octubre, autoridades de gobierno y los rectores de las 32 universidades públicas alcanzaron un acuerdo que incluye más recursos para la educación superior, pero este no fue aceptado por los estudiantes. El mandatario colombiano, por su parte, anunció que su gobierno no tolerará la violencia como mecanismo de presión, ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social. Stephanie Paz, 24 horas. Y el puente internacional de Rumichaca nuevamente fue escenario de manifestaciones por 6 horas. En esta ocasión, estudiantes y docentes universitarios de Colombia protestaron contra la privatización de la educación superior en su país. A los 2 días del bloqueo de Rumichaca, el puente internacional fue tomado nuevamente. En esta ocasión, los estudiantes y docentes universitarios de Colombia fueron los protagonistas de protestas. Estamos presentes en las diferentes universidades de aquí de Colombia, universidades públicas, que nos garanticen la educación gratuita y de alta calidad. Es parte de una medida de hecho nacional que se desarrolla en Colombia contra la privatización de la educación superior y exigiendo mayor presupuesto para las universidades públicas. Exigirle al gobierno, ¿no?, para que le asigne recursos necesarios para poder que nuestros hijos ingresen a las universidades públicas. Ni la fuerte lluvia logró despejar a los manifestantes, quienes bloquearon el paso vehicular por 6 horas, ocasionando inconvenientes a quienes circulan por el ducto binacional. Siempre molestoso porque nosotros somos negociantes que traemos mercancías, llevamos de aquí para allá y cerrado la frontera también uno se pierde de trabajar. A las 16 horas se reabrió el ducto internacional. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Seguimos. La Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador, conformada por más de 120 organizaciones, convocó a la ciudadanía a una marcha pacífica este 3 de diciembre. La movilización se realizará a favor de la libertad y el trabajo para que los espectáculos regresen a las fiestas de la capital.
Son representantes de más de 120 organizaciones sociales que fueron afectados por las normativas que el anterior gobierno interpuso a los espectáculos públicos y quienes este próximo lunes 3 de diciembre realizarán una marcha pacífica desde el Parque del Arbolito hasta la Plaza La Independencia para entregar una propuesta en el Palacio de Gobierno. Donde van a participar chagras, galleros, diferentes ámbitos sociales como hoteles, restaurantes, chivas. Según los representantes de la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador, las leyes que fueron aprobadas en consulta popular hace 7 años perjudicó económicamente a más de 60.000 familias. Se ha perdido los ingresos en los hoteles, se ha perdido los ingresos en las personas, en los taxistas, se ha perdido en los restaurantes, se ha perdido lo que es las personas de los parqueaderos, hemos perdido las personas de las ventas de los alimentos. Entre las propuestas que presentará este colectivo está la creación de una superintendencia de juegos para que regule a los casinos que fueron cerrados. Que se evite la fuga de capitales, porque hay muchas personas que van a jugar en Colombia, en Perú, en Costa Rica, Panamá y los mismos de Estados Unidos. Evitar esa fuga de capitales, que se dé la actividad con la creación de más de 12.500 plazas de trabajo. La recordada Feria Taurina era el centro de las fiestas de Quito, que en promedio, según indican, significaba un movimiento económico de alrededor de 50 millones de dólares. Además, era la principal actividad turística de la capital en el año, que económicamente aportaba al sector hotelero, artesanal, alimenticio, entre otros. En Quito, Paul Coello, 24 horas.